Bienvenida, bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. En esta ocasión, como ya ha sido tradicional en muchos otros momentos con distintas personas, vamos a tratar de la educación en valores, de los valores humanos, pero desde una perspectiva que abrimos de una forma un poco más amplia. Y bueno, espero que esta perspectiva sea interesante para reflexionar y para ver de una manera más completa, holística, integral, algunos aspectos que a veces se nos escapan en nuestra consideración de ser humano. Bien, pues nada más, te dejo ahora con esta entrevista. Espero que te guste, que te aporte una serie de reflexiones importantes y después seguiremos con estos encuentros de los miércoles. Ante todo, bienvenido, ¿no? Pues, a este programa. Es un Muchas placer tenerte aquí y me gustaría, pues, que nos comentaras cuál ha sido tu trayectoria básicamente. sí. Bueno, yo digamos que me he dedicado casi todo el tiempo al arte, la escultura, la pintura, y aunque he hecho otras formaciones, por ejemplo, soy consultor organizacional, hice también psicología clínica, pero yo tengo ahora 71 años y a los 49, 50 empecé medicina en Ujú. la Facultad de Alcalá de Henares y bueno, pues estuve ejerciendo desde que terminé hasta que me jubilé hace 4 años. Ya. Me formé también como médico antroposófico, que es, no sé si lo conoces, que es una de los frutos, por así decirlo, del trabajo de Steiner. Y, y también hice un máster en cuidados paliativos. Bueno, hace 2, casi 3 años ya, tuve un ictus que me produjo una lesión en la corteza visual primaria Ujú. y eso produjo hemia- una hemianopsia homónima, es decir, una pérdida de campo, en este caso el izquierdo, de ambos ojos, y, y ahora estoy recién reconquistando una serie de cosas, como por Muy ejemplo bien. la lectura que la perdí, pero Ujú. bueno, y otra cosa importante en mi vida es, hace unos 46 años yo practico Aikido y soy Ujú. maestro de Aikido. Fundé un dojo aquí donde vivo, en Torrelodones, Ujú. y, y sigo practicando todas las semanas. eh, y eso a pesar del hándicap visual, ¿no? Lo cual Ya, ayuda muchísimo claro. para una vida activa. Creo que tienes un currículum muy interesante Bueno, y muchas, ese comenzar desde el arte y dedicarte a la escultura, ¿no? ¿Te ayudó también en este proceso del ictus, al reducir el campo visual? Al, digamos, traspasar la visión de los ojos a las manos. bueno, esa fue una de las pérdidas así más grandes, ¿no? Ujú. Y eso recién estoy empezando de nuevo a recuperarlo. Ya, Porque, claro, ahí el equívoco está en la palabra escultura. Porque ya. en realidad yo no he esculpido, que eso nos llevaría al uso de las manos. Digamos que tengo mucha obra artística objetual, en 3 dimensiones, pero he trabajado siempre de una manera muy, muy particular con objetos encontrados. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, es que esto te lo decía porque ya los antiguos griegos decían que, o Platón más concretamente, que la vista es como el tacto a distancia. Sí, Y, y yo creo que ese es un elemento importante a tener en cuenta. Hoy vivimos en una sociedad quizás muy visual, pero a lo mejor tendríamos que revertir este asunto y acercarnos también a la sensibilidad de la piel, ¿no? A poder sentir a nuestro alrededor este mundo que no siempre pues lo vivimos así, vamos, lo vivimos sensorialmente, sino que tendemos a claro. vivirlo más conceptualmente. ¿Qué te parece esto? Me parece que tienes toda la razón.
cuando le preguntaban a Steiner qué es un cuerpo, decía, es una entidad perceptiva. Es decir, que efectivamente la corporalidad funciona como un órgano sensorial unificado, ¿no? Y en Ujú. ese sentido, bueno, pues hay siempre un apoyo mutuo entre los sentidos, ¿no? Claro. Y gracias a que es así, y a ese tacto que no necesariamente es solo de la piel, sino que tiene que ver también con las envolturas suprasensibles que nos rodean, pues he podido seguir practicando Aikido sin ningún problema, sin necesidad de apoyarme en la vista, sino más bien en la percepción casi intuida. Ya, muy bien, muy bien. Pues, ¿y cómo fue, ya que ha surgido este asunto, cómo fue tu acercamiento a Steiner y a la antroposofía o tu A descubrimiento? la antroposofía. Sí, bueno, yo siempre he sido un buscador, digamos, del espíritu y en mi juventud y parte de la madurez busqué mucho en dirección a Oriente. Yo creo que quizás porque mi alma era muy resonante con todo eso, tal vez por algún pasado. Eh, y, y bueno, fue a raíz de un viaje a Nueva York con la que era entonces mi mujer para una operación muy grave. A la Ujú, vuelta, nuestro común amigo Juan Ramón Galán ujú, me habló, ese momento era la guerra de Kosovo, el año 98, por ahí 99, y me habló de unas tertulias que había en un lugar, en una fundación recién creada, y yo sentí algo y fui allí. Y, y cuando yo llegué, estaba hablando en ese circulito, digamos, íntimo de personas reunidas, el que luego fue mi maestro de antroposofía, Jaime Padró. ujú, Y en ese momento estaba hablando de la relación entre Buda y Cristo. Y a mí se me unificó todo. Yo sentí que de pronto las cosas tenían sentido, ¿no? Lo que estaba aparentemente separado, cada cosa por su lado, había un nexo ahí muy potente y muy profundo, ¿no? Y, y bueno, de alguna manera sentí como que había llegado a casa, ¿no? ujú, muy bien, muy bien. Y ahora, cuando has mencionado también la medicina antroposófica, quizás sea bueno, ya que hemos visto esta conexión, quizás también en tu evolución, porque eso ha sido posterior, entiendo. ¿Cómo es o cuál es el vínculo y la diferencia con la medicina tradicional o la medicina alopática? Sí, bueno, para ser médico antroposófico tienes que ser médico académico. Ujú. Tienes que hacer la licenciatura o lo que ahora se conoce como grado, ¿no? Sí. Y, y eso, y eso ya es una premisa importante para definir la medicina antroposófica, porque no es una medicina alternativa. Ujú. Tal y como está concebida, es una ampliación de la medicina, porque parte de lo que podríamos llamar una imagen completa del ser humano. El ser Sí. humano trinitario, que tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, una medicina al servicio de eso necesariamente tiene que ampliar la visión puramente, digamos, biológica, ¿no? Ujú. Incluso mecanicista del hombre como solo cuerpo, ¿no? Es decir, como un conjunto, por así decirlo, de procesos metabólicos bioquímicos, ¿no? Sí. Y entonces eh, se trata también de formarse en lo que podríamos llamar pues una medicina del alma y una medicina del espíritu, teniendo en Ujú. cuenta que al hablar del espíritu, pues hablamos de la individualidad. En ese sentido, la biografía del paciente es importantísima, ¿no? Claro. Porque es la manera de acercarse realmente a esa unidad que, que se pone delante de ti y consulta y como tal vez lo que ha aparecido ya en el soma, pues tuvo un origen en otro de los niveles, ¿no? Ujú. Conocer a la persona es muy importante, conocer sus hechos biográficos, cuáles han sido sus alegrías
y sus dolores, ¿no? Etcétera. Claro. Bueno, según estás hablando, a mí también me genera resonancias con la homeopatía. Yo creo que no es exactamente, evidentemente, lo mismo, pero la homeopatía también tiende a ver el conjunto de la persona. Quizás la medicina antroposófica es más completa en este aspecto, pero ¿cómo ves tú esta cuestión de la homeopatía? Y por otra parte, yo he estado hablando con homeópatas en México, por ejemplo, médicos homeópatas que tienen escuela y dan clase también a médicos, pero aquí se puso en cuestión en España la homeopatía y no sé si también, pues, la medicina antroposófica. Sí, desde ese punto de vista, todo lo que no es lo que no es ortodoxia, es decir, va en el mismo paquete. Es decir, que ahora parece que está un poquito más, eh, digamos, menos virulento, pero ha habido una gran persecución Sí, de formas médicas o planteamientos médicos que no son los oficiales, ¿no? O sea, claro. ¿Y cómo has vivido tú ese proceso? bueno, en un primer momento como una sensación de injusticia. Luego, digamos que uno pone distancia y de lo que se trata es de que aquí cada persona, cada ser humano tiene que ser fiel a aquello en lo que cree y no necesariamente cree por un acto de fe, sino también pues porque lo valida en la experiencia, ¿no? Claro. Eh, no sé si era Santo Tomás quien decía que el idiota llama falso a aquello que no conoce. Bueno, pues entonces te pones por encima un poco de eso y dices, bueno, pues por desgracia, es decir, muchas de las cosas que se atacan tienen que ver sobre todo con la ignorancia, el desconocimiento y la no voluntad de querer entender qué es eso, ¿no? Claro, Sí, claro. Yo creo que ahí es donde está la clave. Hace ya tiempo se puso de moda, porque para mí es una moda, ¿no? Pues, el calificativo de pseudocientífico sí, a los que se salían del patrón tradicional ortodoxo, como tú dices, ¿no? sí, Y a mí me resulta llamativo, porque yo he conocido personas que se habían doctorado en la psicología o en otras áreas y que eran acusados como pseudocientíficos. A mí también me me acusaron y me hace mucha gracia porque a veces ese calificativo debería revertirse, ¿no? Porque quizás los pseudocientíficos son los que consideran que la ciencia es un culto dogmático cerrado, ¿no? eso es. Sí, bueno, pero, pero tienen velado ese pensamiento. Claro. Sería casi un milagro, una especie de despertar, ¿no? Para salir de la coraza pensante, ¿no? En la que se mueven. Bueno, Ya. Bueno, es cuestión de que cada persona, pues, sea coherente, como también decías antes, con sus principios y su orientación de vida. Quien claro, quiera vivir una vida más limitada, pues también tiene derecho. Si por no le supuesto. da más, ¿no? Sí. A mí en mi praxis, por otro lado, yo no he tenido ningún problema, quiero decir, porque yo, justamente por ser médico también académico, pues participo del mismo lenguaje Claro. y, y también estoy, digamos, pues habilitado para poder, desde el punto de vista de lo terapéutico, Mm, acceder al mismo tipo de tratamientos que los, que los claro, médicos académicos, ¿no? Y, claro. y es más, en mi vida creo que he tenido mucho diálogo y muy bueno con muchos compañeros, digamos, que no practican terapias complementarias, pero que Ujú. sí reconocen el valor que tienen, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y de forma concreta, cuando tú tuviste ese ictus, ¿consideras que te ayudó la medicina antroposófica o tu conocimiento de Sí, este? sí, sí, pero bueno, es decir, hay muchos recursos, ¿no? La Ujú, medicina antroposófica, claro, me sirve desde el punto de vista de la sustancia, hay cosas muy buenas, pero
pero también hay muchas cosas muy valiosas de ese gran campo del que estamos hablando, de la Ujú. ciencia ortodoxa, sobre todo los ejercicios de neuroplasticidad, ¿no? Es Claro, decir, el hecho de que la posibilidad de crear nuevas redes neurofuncionales, ¿no? Que se ujú, hagan cargo de, de los tejidos que están lesionados, ¿no? Sí, claro. Así es, sí. Yo creo que ahora todos los avances en neurociencia están siendo significativos y claro, están avalando cosas que en el fondo, se sabían, pero desde otra perspectiva. sí. Ahora es algo mucho más concreto y asequible. Pero me gustaría también que habláramos de otro tema, porque todo esto que hemos estado tratando tiene que ver, para mí también, con los valores humanos, con el cómo orientamos la vida y cómo consideramos qué es lo realmente valioso en nuestra vida. Hay muchas orientaciones, desde que yo terminé mi tesis doctoral, pues, ya estaba en cuestión, la crisis de los valores, y yo, de hecho, incluí una reflexión sobre este tema en mi propia tesis. Eh, ¿Cómo ves tú este asunto de los valores humanos y, vinculado con la medicina o simplemente con el resto de tu vida, eh, normal, ¿no? Como persona que tiene su familia, su entorno? Bueno, es un tema amplísimo, ¿no? Sí, sí, claro. Permite un montón de enfoques, ¿no? Es decir, y nos quedaríamos muy cortos, incluso, digamos, mirándolo desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, para, para poder hablar de valores humanos, primero hay que tener muy claro qué es ser humano. Ujú. Eso es. Sería lo primero, ¿no? Y ahí tendremos que ponernos de acuerdo también desde muchos puntos de vista, ¿no? Y, y si realmente como seres humanos estamos acabados o estamos en proceso Ujú, de humanización, ¿no? En la medida en que seamos capaces de escribir, pues, la naturaleza humana de la manera más extensa posible, podemos acercarnos a, que, a la pregunta respecto de qué puede emanar de esta naturaleza, que no está ujú. necesariamente terminada y que tiene que ser conquistada. Donde justamente muchos de los valores que aparecerían serían paralelos a esa conquista. Claro. Y Porque, sí, esto porque no se trata de hablar desde lo que uno sabe, ¿no? sí, O enunciar lo que creemos que son valores, ¿no? Pienso que es algo que se tiene que ir también desvelando en el vivir, ¿no? Es decir, sí, y por en la supuesto. medida en que vamos generando una verdadera concepción también propia de eso que estoy comentando, ¿no? Por supuesto. Yo, para mí, claro, mi investigación también fue por en esa vía, ¿no? Los valores no son algo que tiene que venir impuesto en función de una ideología, una estructura moral o una, creencia determinada, sino que es algo que tiene que descubrir cada persona. Es una Claro, forma claro, de mirar y de mirarse, ¿no? Me parece que ese es un asunto importantísimo claro, y que quizás por eso es por lo que muchas personas, entienden que hay crisis de valores, porque quizás también lo que está en crisis son ciertos valores vinculados con ciertas ideologías que han ido cambiando o que hemos ido variando en nuestro enfoque o en nuestro acercamiento a ciertas ideologías o creencias. claro. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, sí, sí, realmente es el pensamiento cambiante genera también formulaciones diferentes respecto de los valores humanos, ¿no? En esta época, además, es casi un calidoscopio, ¿no? Es Ujú, decir, de otras cosas también, pues porque ya no hay distancias y hay una continua impregnación cultural, ¿no? Donde muchas veces las culturas incluso hasta que se tocan son incluso hasta antagónicas, ¿no? ujú. Eh, Luego, por otro lado, es decir, también creo que estamos viviendo un proceso, en parte, yo no diría ni siquiera laicización, sino de ateización. Es decir, en el sentido de la pérdida de,
pues de los conceptos que de alguna manera también describen al ser humano en su relación con lo espiritual, ¿no? Es decir, ahí estamos hablando también de lo que a veces de una manera así, si quieres, muy flojita, se habla de trascendencia, ¿no? De Mm. trascendencia. Bueno, es la época es profundamente materialista, por tanto, de ella dimanan muchas veces valores profundamente materialistas, ¿no? Claro. Eh, eh, Sí, por eso yo, bueno, he hablado muchas veces y me preocupa en cierto sentido esa visión del transhumanismo que considera hay grupos, ¿no? Científicos o materialistas o gente que está apostando por la tecnología, como que la tecnología es imprescindible para el desarrollo del ser humano porque el ser humano se ha acabado. A mí eso me parece una barbaridad. Lo cual no quiere decir que la tecnología no sea útil, por supuesto, es una herramienta importante, pero tanto como llegar a plantear que los seres humanos están acabados o estamos acabados, me parece que es un salto eh, demasiado grande y que ignora demasiadas cosas, ¿no crees? sí, eso tiene que ver justamente con la pérdida de vínculo, de relación con lo, con lo espiritual, que da sentido también al hecho de que Mm, un ser como el ser humano exista, ¿no? Es decir, claro, y ahí los grandes profetas del transhumanismo, como Ray Kurzweil, por ejemplo, pues hablan también de, no, no solo que está terminado, sino que es un ser hackeable, ¿no? O sea, el mm, concepto hombre-máquina está ya muy sí, sí, instalado. sí, Y, y el futuro del ser humano ya no es humano, ¿no? Es transhumano, es decir, que pone los pelos de punta, ¿no? ya. Ya. Yo a raíz de ahí empecé a desarrollar otro concepto que sería un transhumanismo trascendental o transpersonal, que me parece que tiene sentido. Es decir, aceptar que hemos llegado a un punto, quizás en sentido distinto a como se suele considerar en el transhumanismo materialista, a un punto límite y necesitamos un cambio de orientación vital, pero no es el final de los seres humanos, sino es un salto que algunas personas han ido dando hacia el despertar, hacia el traspasar los límites puramente físicos y abrirse a otras dimensiones. Yo creo que iría por ahí más bien. Claro, sí, necesariamente. Pasa que ese es un camino que muchas veces se recorre en solitario. Primero Claro. tiene que haber el impulso hacia y después Ujú. el cultivo de eso. Eh, Eso es. claro. Pero no es traspasable. Ujú. Puede ser compartible con aquellos que de alguna manera reconocen también esa, ese vínculo, ese podríamos llamar religioso, en el sentido etimológico, ¿no? De religare, ¿no? Sí, Volverse a sí, unir a aquello de lo que uno se ha separado, ¿no? Y claro. encontrar ahí, en ese camino de vuelta, eh, pues muchas de las claves que puedan decirnos quiénes somos, ¿no? Claro. Yo creo que quizás, esta situación del transhumanismo materialista ha sido una consecuencia de convertirlo todo en algo estandarizable para poder venderse, ¿no? Porque si tú ahora desarrollas una tecnología o unos chips que se pueden implantar para poder corregir problemas de salud, o de conocimiento o de manejo, la interacción hombre-máquina, ¿no? Con manejo de los coches por impulsos mentales simplemente. Pues todo esto quizás yo creo que tiene de una manera y no tan velada, ¿no? Una idea de negocio, ¿no? Porque la espiritualidad o la experiencia individual profunda no es algo que se pueda vender, entiendo yo. Sí, bueno, el negocio está en una gran parte de las cosas que nos ofrece la Ujú. sociedad, ¿no? También en el modo en que nos hace relacionarnos con los procesos patológicos y su curación, ¿no? Es Ujú. decir, eh, Steiner le llamaría la farmacopea alopática una medicina del doble, ¿no?
no del yo, ¿no? Sí, Pero por detrás de todo esto yo creo que hay también una especie de impulso pseudo prometeico, que tiene que ver con la no aceptación, y ahí volvemos otra vez al ser humano, quien es, la no claro. aceptación del ser humano como ser, como entidad mortal, Mm, y la pérdida del sentido de la muerte. Es decir, la muerte termina todo, o no. Entonces, puede uno vislumbrar de alguna manera en su camino interior, es decir, realmente si hay algo más allá, y en ese sentido la muerte tiene un papel importante de mm, metamorfosis, pues para seguir claro, de alguna manera construyendo nuevas formas del ser humano acorde con el plan original del mundo creador, ¿no? claro. En vez de intentar enmendarle la plana, ¿no? Y Mm, bajarlo a los infiernos de una criatura que yo diría frankensteiniana, ¿no? Es decir, sí, pero que eso, pero que eso se hace de múltiples maneras. Es decir, yo hablo con toda la cordialidad que me permite mi carácter, a mi temperamento, pero sin pelos en la lengua. Es decir, muchas de las últimas cosas de los, podríamos llamar, estos experimentos sociales que se han hecho, ujú, son una manera civilina de ir transformando eso y de llevarnos a esa especie de simbiosis máquina-bio, ¿no? Por claro. ejemplo, las famosas vacunas ARN, Ujú, que intentaron descaradísimamente pues manipular el genoma, y lo están haciendo en muchos que se la siguen inyectando, ¿no? Es decir, bueno, pues todos esos factores para mí son en gran parte un atentado también a esa búsqueda de quién es el ser humano antes de haberlo encontrado. claro, claro. Sí, porque quizás no hay una búsqueda de qué es el ser humano desde esa perspectiva, sino que hay una imposición de un criterio cerrado. El ser Claro. humano es una estructura biológica que tiene una serie de componentes, con una visión, como tú decías también antes, bastante mecanicista y limitada, pero que, pues sirve a unos intereses de una industria determinada. A mí eso me Sí, parece claro. pero no solo, esa industria está inspirada también por formas espirituales concretas Ujú. que probablemente no son las que se dedican a colaborar con eh, ese proceso en el que el ser humano pueda llegar a conquistarse de manera verdadera, ¿no? Conforme a lo que podríamos llamar un plan primordial, ¿no? Sí. Y la cultura está llena de todo ese tipo de, de trampas, ¿no? Por ejemplo, hablando de la medicina, es decir, Ujú. una cosa que a mí me parece que es súper relevante y que mucha gente no se pregunta, ¿por qué, ¿por qué los estudios de medicina empiezan en el cadáver? Es decir, la anatomía, que significa cortar y separar. Es decir, y yo he pasado por ahí, porque necesariamente tenía que pasar por ahí, pero Claro. casi más que como un elemento cognitivo, un proceso mistérico para ver qué es eso, porque yo ya Mm, tenía muchos años cuando estaba ahí. Entonces, si el objeto del ser humano, el objeto del médico es el vivo, es decir, ¿por qué miramos primero el cadáver? Y lo que ya. aprendemos en el cadáver lo extrapolamos al vivo. ¿Y qué Mm, tenemos como resultado? Una medicina cadavérica. Es decir, bueno, y, y de ahí se derivan todos los elementos, digamos, de medicina aplicada, como puede ser la farmacopea, que los fármacos de síntesis están ujú. muertos, no tienen vida. Es decir, son pura química inerte, ¿no? Y Claro. eso va transformando también la naturaleza del ser humano. Desde hace 200 años tenemos la farmacia que tenemos. Es decir, Mm, y tengo compañeros muy jóvenes con los que hablaba de todo esto. Con el tiempo se han hecho cirujanos y, y, y han tenido ocasión de decirme qué razón tenías. Abrimos cuerpos de ancianos y los fluidos ya no son humanos, son otra cosa. mm, Eso por poner un ejemplo, ¿no? ya.
Muy bien. Bueno, yo creo que este, como bien decías, es un tema muy importante y que a lo mejor podemos dejarlo aquí por ahora, pero con la idea de continuar Mm, avanzando en distintos sentidos, para tener como una pequeña introducción, una visión global de las personas que se puedan acercar y ver esta entrevista y seguir avanzando, porque me parece que sí sería muy importante ahondar sobre otros aspectos que son de, bueno, de relevancia en los momentos en que estamos viviendo, donde yo creo que se están dando muchas contradicciones y mm. muchos elementos que nos envenenan de distintas formas, y no solo físicamente o químicamente, sino psíquicamente. Sí, y también para ser justo, eh, estaría bien explorar todos los elementos luminosos que también se dan en la época. Por Es decir, supuesto, por supuesto. Así es. Bueno, pues entonces quedo, en este planteamiento, ¿no? Nos quedamos emplazados a seguir en una nueva entrevista hablando de estas luces y sombras y cómo podemos construir fundamentalmente la luz viendo las sombras, pero sin temor, sino conociendo profundamente cómo podemos iluminarlas. eso es. Pues me parece una hermosa manera de dar por concluido ese primer contacto. Ha sido un placer charlar contigo y estoy a tu disposición, Juan Antonio, para cuando quieras. Muy bien, José Ramón, pues seguiremos en contacto y De seguiremos acuerdo. hablando. Un Un abrazo. abrazo. Bueno, espero que te haya gustado la entrevista y con respecto a los libros, pues te dejo algunas recomendaciones que pueden ser de tu interés en relación con lo que estamos viendo. Por un lado están las novelas de Desconcierto, que ya he hablado algunas veces de ellas. Es una serie de 4 novelas que están todas conectadas y ahí se trata el tema del transhumanismo y algunas otras perspectivas más amplias como hemos estado viendo en la entrevista, aunque desde otro punto de vista. Y también pues te dejo el libro de El corazón inteligente que puedes encontrar en Amazon, que publiqué Novelisco y que pues también abre esas otras dimensiones que son tan importantes integrar, aunque no hablemos específicamente en este caso de espiritualidad, pero hay una forma de abrirse al corazón y de profundizar a través del corazón desde una perspectiva más antropológica para no entrar en conflicto con personas que supuestamente rechazan cierto tipo de creencias. En cualquier caso, aquí de lo que estamos hablando, tanto José Ramón como yo, estamos hablando de la experiencia humana completa y sin restricciones con respecto a ningún tipo de creencia o visión. En todo caso, se trata de abrir perspectivas. Muy bien, pues con esto ya te dejo y quedamos en vernos los próximos encuentros de los miércoles. Hasta pronto. Puedes encontrar las 4 novelas de la serie Desconcierto de Juan Antonio López Benedí en Amazon en sus 3 formatos, así como el libro El corazón inteligente, en el que hablamos de estos distintos aspectos de manera antropológica.